Hola a todos. Continuando con estos videos para explicar las técnicas histológicas especiales, vamos a continuar con la inmunofluorescencia y con la inmunohistoquímica enzimática. La inmunofluorescencia, vamos a ver que es una técnica, como sabemos, especial. Por lo tanto, va a teñir únicamente estructuras específicas y lo demás no lo va a teñir. ¿Cómo lo va a hacer? Va a utilizar un proceso que se conoce, o un fenómeno, mejor dicho, que se conoce como fluorescencia. ¿En qué consiste esto? Yo, cuando estimulo una molécula que tiene la capacidad o que presenta fluorescencia, si yo lo estimulo con una luz, un rayo de luz, que tiene una cierta longitud de onda, él va a absorber esa energía y va a liberar un rayo de luz, pero con una menor longitud de onda. En este caso, normalmente yo utilizo luz ultravioleta, que tiene una alta frecuencia y después absorbe los átomos de esa molécula, la luz ultravioleta, y me van a liberar luz con una menor longitud de onda. En este caso, luz verde. ¿Sí? Y bueno, estas moléculas capaces de presentar esta fluorescencia se conocen como fluorocromos. Bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, vean cómo se llama la técnica, se llama inmunofluorescencia. La parte de fluorescencia ya la entendimos, porque quiere decir que va a utilizar fluorocromos, pero la parte de inmuno quiere decir que además va a utilizar anticuerpos. Un anticuerpo va a ser no va a ser, sino es una molécula que es sintetizada por células de nuestro cuerpo que se conocen como células plasmáticas. Pero lo importante de estos anticuerpos es que van a tener sitios de unión súper específicos para solamente una estructura o una molécula en particular. Y esa molécula a la cual el anticuerpo se une se denomina antígeno. Entonces, por ejemplo, digamos que esta es una proteína que se conoce como actina, que se encuentra en muchas células, pero eh, es una proteína que se llama actina, ¿ok? No hay otra igual que tenga la misma estructura que la actina. Si yo tengo un anticuerpo, porque se crean en el laboratorio el anticuerpo que yo quiera para la estructura que yo quiera, si yo compro en un laboratorio un anticuerpo que va en contra, es decir, que se une a la actina, pues ese anticuerpo se va a unir a la actina de las células que yo tenga en mi muestra. Pero si además yo a ese anticuerpo le agrego un fluorocromo, pues entonces le pego el fluorocromo, utilizo el anticuerpo en mi anticuerpo se une a la actina de la muestra que yo tengo, y después yo le mando luz ultravioleta y va a salir luz verde. Y por lo tanto, donde se pinte verde en mi muestra y que yo lo observe con mi microscopio, ahí va a haber actina, ¿no? Ese es el principio. Tenemos dos mecanismos: el mecanismo directo, en el que yo utilizo solamente un anticuerpo con un fluorocromo, o el indirecto, en el que yo utilizo un anticuerpo que se une a la actina, digamos, por ejemplo, y después utilizo un anticuerpo que va contra el anticuerpo contra la actina. Y a ese anticuerpo secundario es al que le pongo el fluorocromo. Este método es muchísimo más específico para la actina, ¿no? O sea, tiene una mayor especificidad, porque aquí puede que este anticuerpo no se una a la actina, ¿no? Que no se una a nada, sino que quede aquí flotando y que realmente ilumine cuando no hay actina. Pero si yo utilizo un anticuerpo contra la actina, va a ser muchísimo más específico. Pero bueno, eso no importa, nada más es importante saber que es directo e indirecto. Y el proceso de fluorescencia. Entonces, fíjense, en la inmunofluorescencia, aquí esto que se ven estas líneas como hilos son actina. Y aquí están unidos anticuerpos con la actina y esos anticuerpos tienen un fluorocromo. Por lo tanto, yo utilizo luz ultravioleta en un microscopio de luz ultravioleta o de fluorescencia, ojo, muy importante eso, y voy a tener que absorbe la luz ultravioleta y me permite, bueno, y saca luz del espectro visible, que sería verde en este caso. Algo muy importante es que la inmunofluorescencia solamente se va a poder ver en un microscopio, en una microscopia de fluorescencia. En los anteriores videos, las técnicas de histoquímica
las hemos visto en el microscopio de campo claro, pero aquí vamos a utilizar un microscopio de fluorescencia. Y esta es la única técnica de todas que utiliza una microscopia que no sea de campo claro. En este caso, microscopia de fluorescencia. Y bueno, aquí tenemos la actina de un fibroblasto. Y finalmente llegamos a la inmunohistoquímica enzimática. Aquí, inmuno quiere decir que también utilizamos anticuerpos, ¿no? Ahí vamos bien, perfecto. Pero también voy a utilizar, ¿qué? Enzimas. Quiere decir, yo voy a tener un anticuerpo, pero en lugar de pegarle un fluorocromo le voy a pegar una enzima. ¿Sí? Todo bien. Después, ese anticuerpo que es específico contra las estructuras que yo quiero, por ejemplo, en este caso, contra las células beta de los islotes de Langerhans de mi páncreas, que son todas estas células que están de color rojo, yo utilizo entonces ese anticuerpo contra las células beta, y ese anticuerpo se pega a las células beta y además tiene una enzima. Después de eso yo voy a introducir en la muestra un sustrato. Ajá. Ese sustrato, cuando entra en contacto con la enzima y se divide en sus productos, uno de sus productos va a generar color. Por lo tanto, donde esté la enzima, pues el sustrato se va a dividir y me va a generar color. ¿De acuerdo? Ese es más o menos el mecanismo de la inmunohistoquímica enzimática. Aquí en este caso vamos a disfrutar la fotomicrografía. Pues es una fotomicrografía tomada con microscopio de campo claro porque se ve fondo blanco y estructuras teñidas, ¿no? Ya vimos eso en el video de microscopio. Y aquí tenemos, esto que tenemos aquí es un islote de Langerhans, no es importante que lo sepan en este momento, pero en el islote de Langerhans tenemos células que son beta y células que son alfa. Las células alfa están en la periferia y las células beta están en el centro. Estas células beta son productoras de insulina y las células que están en la periferia, que son alfa, son productoras de glucagón. Entonces en este caso yo hice una inmunohistoquímica enzimática contra las células beta productoras de insulina del páncreas. Está muy bonita la fotomicrografía. Pero también es importante saber que la inmunohistoquímica enzimática se utiliza con microscopio fotónico de campo claro y la inmunofluorescencia con microscopio de fluorescencia. Aquí tenemos otra inmunohistoquímica enzimática, pero para las células alfa que les comentaba que están en la periferia, que son productoras de glucagón. Otro ejemplo de inmunohistoquímica enzimática, pero contra una proteína específica de las células de Langerhans. Solo las células de Langerhans lo tienen, esa proteína. Por lo tanto, mando mi anticuerpo con mi enzima, después meto el sustrato, se divide y genera color, ¿vale? Bien, otra cosa que se me faltó decir es que, como en las demás técnicas que hemos visto especiales, se utiliza, pues en este caso, el sustrato libera un color determinado que es rojo, y además se utiliza una tinción para que todo lo que no sea esa proteína o que quiero observar, se tiñe. Entonces todo lo demás se tiñe de un color X de una tinción que yo agrego y lo que yo quiero se tiñe de un color específico. Aquí también, la que yo quiero se tiñe de un color específico y todo lo demás se tiñe de otra tinción que agrego para hacer contraste. Finalmente, ya lo último, vamos a ver los cortes semifinos.